Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo de nuestro canal, donde aprenderéis a utilizar una herramienta online muy interesante para el desarrollo de aplicaciones nativas. Se llama Zuncable. Estamos viendo en pantalla su página web y aquí nos indica eso mismo que estamos hablando, ¿no? Crea tus propias aplicaciones nativas para tu dispositivo móvil y aquí indica sin código. Bueno, no es del todo cierto, ya que vamos a tener que programar. Lo único es que se utiliza un lenguaje gráfico, se utiliza un pseudocódigo para facilitar la programación. Es una aplicación muy potente, es similar a App Inventor, pero tiene otras características que lo hacen muy interesante y tiene un aspecto, una interfaz mucho más moderna. La aplicación que vamos a desarrollar con Zuncable va a estar basada en una especie de Instagram muy sencillo, donde trabajaremos con APIs y con bases de datos, lo cual hace que sea muy interesante. Nuestra app tendrá una pantalla principal, que es la que estáis viendo, donde vamos a ver las últimas publicaciones. Esas publicaciones tienen una foto, un título, la fecha de publicación y un texto descriptivo como un contenido. ¿De acuerdo? Aquí fijaros que vamos a tenerlas todas publicadas, de más reciente a más antigua. Además disponemos de un botón que si presionamos nos lleva a esa zona de publicar, de crear un nuevo post, donde vamos a poder acceder a una fotografía de nuestra galería, de nuestro dispositivo, vamos a poder indicar un título, lo que sería la descripción de ese nuevo post y vamos a poder publicarlo. Fijaros que aquí también tenemos un botón para volver a la pantalla principal. Y además tenemos una tercera pantalla que sirve para ver una de las entradas, la entrada que seleccionemos a tamaño real. Si yo, por ejemplo, hago clic sobre esta, pues fijaros que lo que va a hacer es conectarse a la base de datos y traerla inmediatamente con pues, el tamaño de foto más grande, con una disposición diferente de lo que sería el título, lo que sería la fecha de publicación y el contenido. Fijaros que vamos a acceder directamente a lo que sería esa publicación. Tiene otro botón volver para ir a la pantalla principal. Fijaros que es una idea previa para después pues poder añadir muchas más cosas. Podríamos añadir likes, por ejemplo, podríamos añadir todo lo que nosotros quisiéramos. Pero nos sirve para empezar a trabajar con Zuncable y además empezar también a utilizar bases de datos en nuestra aplicación. Lo primero que debemos hacer es dirigirnos a Zuncable y crearnos una cuenta. Aquí tenemos Sign Up para poder crearnos esa cuenta. También fijaros que tenemos Login para una vez lo tengamos creada. Y esto nos va a permitir ya poder acceder a nuestro perfil y empezar a desarrollar nuestras aplicaciones. Fijaros que también si vamos a Start Today es una manera también de loguearnos o de generarnos una cuenta a través de lo que sería Google. Pero bueno, podéis ir a Sign Up y os creáis la cuenta. Una vez creada la cuenta, aquí estamos viendo nuestro perfil donde vamos a poder crear nuestras aplicaciones y ya se nos genera un nuevo proyecto con el nombre por defecto My Project, a través del cual ya podemos desarrollar, vamos a poder cambiar ese nombre, ¿de acuerdo? Entonces vamos a acceder a este My Project, luego le cambiamos el nombre, ahora veréis, y esto lo que hace es que vayamos a la interfaz ya para poder empezar a crear nuestra aplicación. Es un cable, vamos a quitar esto de aquí. Cuando yo acabo de crear una cuenta también nueva, fijaros, con un nuevo email, y bueno, pues nos dice que podemos acceder a un tutorial donde nos van a explicar ciertas cosas, pero bueno, esto pues lo vamos a cerrar. Y fijaros que aquí lo que tenemos son básicamente dos vistas. Si hemos trabajado con App Inventor, veremos que es algo similar, pero estaremos observando que tiene una interfaz pues mucho más moderna. Tenemos una zona de diseño, que es la que estamos viendo, y es donde vamos a hacer ese frontend, es donde vamos a hacer toda la interfaz gráfica con todos los elementos como botones, etiquetas, imágenes, etc. Y después tenemos una parte de bloques que es esa parte de programación. Muy bien. Fijaros que aquí a la izquierda disponemos de todos los elementos que podemos utilizar, de lo que sería ese entorno gráfico, a través del cual pues, el usuario puede interactuar con nuestra aplicación. En la parte central tenemos lo que sería nuestro dispositivo, que es donde tenemos que arrastrar esos componentes, es decir, yo puedo coger ese botón y arrastrarlo, fijaos, lo puedo colocar donde yo quiera, y una vez tenemos un elemento activo en lo que sería nuestro dispositivo, en la parte derecha tenemos las opciones o esos parámetros para ir cambiando de aspecto, de tamaño, de posición, ¿de acuerdo? Pues ahí tenemos, fijaros que es bastante sencillo a la hora de trabajar. Ahora lo veremos. Si queremos eliminarlo, pues fijaros que aquí, en lo que seguía la ventana, nos está indicando que tenemos ese elemento, el cual pues podemos eliminarlo, como comento, o podemos cambiarle el nombre.
Si lo queremos eliminar, hacemos clic en lo que sería la papelera y podemos eliminarlo. Muy bien, conforme vayamos desarrollando, pues veréis las diferentes opciones que tiene esta parte de diseño. Aparte de lo que serían esos componentes gráficos de diseño, fijaos que aquí tenemos data. ¿Esto qué es? La base de datos. Es donde vamos a poder generar nuestra base de datos para, en nuestra aplicación, guardar lo que serían nuestras publicaciones. Aquí tenemos assets, que es para poder subir lo que sería todo elemento multimedia, lo que serían imágenes, vídeos, lo que necesitemos. Y tenemos también las características de nuestra aplicación, donde podemos cambiar lo que sería el nombre de la aplicación, podemos subir un icono para que luego se vea en nuestro dispositivo, ese icono para acceder a la aplicación, etc. Muy bien. Ahora, lo primero que vamos a hacer es una parte de configuración. ¿Por qué? Pues porque nuestra aplicación va a disponer de una base de datos para que podamos cargar y podamos guardar las publicaciones que generemos. Y además, no solo vamos a tener una base de datos para esa información, sino también, como vamos a utilizar imágenes, necesitamos un servicio web para poder guardar lo que sería pues, toda esa parte multimedia. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a configurar. Entonces, estando en Settings, si tiramos para abajo, en lo que sería esta parte izquierda de opciones, al final tenemos Cloudinary Settings, donde nos dice que indiquemos el nombre de un cloud, que sería como una especie de repositorio, y el API Key y API Secret para acceder a ello. ¿Esto qué es? Pues Cloudinary es un servicio que nos permite guardar todo lo que son esos archivos multimedia, todo lo que son imágenes, vídeos, etcétera, para poder disponer de ellos después a través de una URL. Entonces, nosotros vamos a disponer, por un lado, de una base de datos con Airtable, ahora lo veremos, y por otro lado, ese servicio para guardar todas nuestras imágenes que es Cloudinary. Y en Airtable, en nuestra base de datos, guardaremos la URL, esa dirección de la imagen que hemos guardado, para que después se pueda cargar. Debéis dirigiros a cloudinary.com, ese servicio que vamos a utilizar para guardar nuestras imágenes, y debéis crearos una cuenta. Yo ya la tengo creada, evidentemente, me voy a login, vamos a acceder, y una vez accedemos, esta es la pantalla principal, tenemos dos partes que es a través de la cual pues, vamos a estar interactuando. Una es Media Library, que es donde vamos a guardar esas imágenes, aquí es donde van a aparecer. Y por otro lado está Dashboard, que es ese panel principal desde donde vamos a poder obtener los datos que necesitamos para configurar nuestra aplicación de ThinkCable. Fijaos que aquí tenemos el Cloud Name, el API Key y el API Secret. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar cada uno de ellos y llevarlos a esa parte de configuración. Pegamos el Cloud Name, ahí lo tenemos. Ahora vamos a pegar el API Key, fijaros. Y a continuación, lo que vamos a hacer es también pegar el API Secret. Copiamos y lo pegamos. Y de ese modo ya tendríamos configurada nuestra aplicación. Ya estaría lista para conectarse a nuestro servicio. Lo siguiente que haremos es disponer de una base de datos. ¿Para qué? Pues para poder guardar toda la información. En Cloudinary solo vamos a guardar lo que es la imagen, pero en nuestra base de datos vamos a tener toda esa información de título, contenido, fecha de publicación y además la URL a Cloudinary, a la imagen correspondiente de ese post que acabamos de publicar, ¿no? Entonces, fijaros que aquí tenemos data sources para poder añadir lo que sería una nueva base de datos. Si le damos a este más, podemos añadirla con Create New y aquí tenemos cuatro opciones. En nuestro caso vamos a utilizar Airtable, que es una base de datos que vamos a disponer de forma online y a la cual nos conectaremos de modo remoto sin ningún problema. Para disponer de nuestra base de datos nos tenemos que ir a airtable.com y evidentemente crearnos una cuenta en este servicio. Una vez creada la cuenta, accedemos, yo voy a loguearme. Y una vez hemos entrado en nuestra cuenta, fijaros que tenemos nuestra área de trabajo donde vamos a poder crear desde cero lo que sería una base de datos. Le damos aquí a este más y lo que generamos es una tabla, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con lo que sería una base de datos relacional. Muy bien, esto vamos a quitarlo. Fijaros, aquí tendríamos esa primera tabla
Aquí nos dan, pues bueno, si queremos acceder a tutoriales y demás, pero nosotros empezamos a trabajar. Esto lo vamos a cerrar. Y aquí nos da una primera estructura de ejemplo que podemos editar, ¿de acuerdo? Con 3 campos que están vacíos. Fijaos que nos da el nombre de tabla 1, que podemos cambiarla si queremos. Podemos tener diferentes tablas en nuestra base de datos. Y fijaros también que aquí tenemos el nombre de la base de datos, que vamos a cambiarla. En lugar de tener este nombre por defecto, pues la llamaremos, por ejemplo, Thuncable app. Haremos referencia a la herramienta que estamos utilizando. Muy bien, y vamos a editar. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un título, necesitamos un contenido, la URL de la imagen y una fecha. Entonces, aquí donde pone name, pues vamos a renombrar lo que sería este campo y pondremos que será el título y va a ser de tipo texto. Fijaros que aquí nosotros podemos cambiar el tipo de campo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos diferentes tipos de campo. Muy bien, será tipo texto corto de una línea. Después aquí, fijaros que tenemos long text. Este lo podemos utilizar, ya que está indicado ese tipo, pues vamos a utilizarlo para la descripción. Pues llamaremos así este campo, será el de la descripción. Después, lo siguiente que haremos, fijaos que esto es un tipo de dato para añadir ya lo que serían archivos directamente, pero no debemos utilizar esto. ¿Por qué? Pues porque ya he comentado que vamos a utilizar una URL. Por lo tanto, lo que haremos será renombrarlo, se llamará image, y además lo que haremos será customizarlo a un tipo de dato que será esa URL. Fijaros que aquí lo tenemos, URL. Pues ahí lo hemos modificado. Y a continuación, lo siguiente será el último dato, que vamos a renombrarlo como date, porque indicaremos la fecha, y vamos a customizarlo a, en este caso, texto. ¿De acuerdo? Guardaremos la fecha como texto. Muy bien, porque nos resultará más fácil a la hora de trabajar después con la información en nuestra aplicación. Muy bien, pues ya tendríamos lista nuestra base de datos. Fijaros que se nos generan 3 registros, 3 filas vacías. Cuando insertemos nuestra primera publicación, eliminaremos, ¿de acuerdo? Las filas, porque de momento no podemos eliminarlas porque no tenemos nada. Debemos de tener al menos una fila activa, aunque esté vacía, ¿de acuerdo? Lo dejamos así de momento. Importante que cambiemos los nombres de lo que serían los datos de la cabecera de la tabla y el tipo de dato que vamos a guardar. Lo siguiente que haremos será insertar lo que sería esta base de datos con esta tabla en nuestra aplicación. Para ello, pues para ello necesitamos el API Key para poder conectarnos, al igual que hemos hecho con Cloudinary. Nos debemos ir a nuestra cuenta y fijaros que aquí nosotros podemos generar ese API Key para conectarnos a nuestra aplicación. Apretamos ese botón y ya tenemos generada ese API Key. Y este API Key lo vamos a copiar. Lo copiamos y volvemos a nuestra aplicación. Fijaos que aquí vamos a seleccionar, yo ya lo tenía abierto de antes, pero hago el mismo proceso. Vamos a crear una nueva base de datos. Nuestro cliente va a ser iTable. Y aquí tenemos ese campo para añadir ese API Key. Lo insertamos y vamos a refrescar para que detecte nuestra base de datos. Una vez refrescamos, fijaos que aquí accede a esa base de datos que hemos creado, ese nombre que le hemos dado. Perfecto, seleccionamos y creamos. De ese modo nosotros ya tenemos acceso a nuestra base de datos. Fijaos que ya la tenemos aquí y si hacemos clic, fijaos que accedemos a ella con los campos que hemos especificado. Cuando tengamos datos ya en nuestra tabla, veréis que aparecen aquí, ¿de acuerdo? Y fijaos que aquí podemos sincronizar de nuevo para que se actualice en el caso de que no se actualice automáticamente. Muy bien, pues ya tenemos lista lo que sería nuestra aplicación para empezar ya a desarrollarla. Vamos a empezar con nuestra pantalla principal, donde tendremos ese portfolio. Nos vamos a diseño y vamos a añadir un botón, ese primer botón, y este botón es el que nos abrirá la ventana para luego poder hacer una nueva publicación. Fijaos que aquí tenemos el botón, vamos a cambiar el texto, vamos a poner un más, por ejemplo, pues como tenemos por ejemplo en Instagram, para añadir una nueva publicación, podéis ponerlo como queráis, ¿de acuerdo? Todo lo que es la parte de diseño vosotros podéis modificarla y darle el estilo luego que queráis. Yo no voy a hacer mucha cosa en el diseño, solo quiero que quede claro bien esa funcionalidad. Y fijaros que aquí
pues podemos cambiar las diferentes opciones, ¿de acuerdo? Fijaos que también, pues aquí tenemos el alto y el ancho, que podríamos modificarlo para que quede circular totalmente, de 40 por 40. Fijaos que haya quedado totalmente como si fuera un círculo nuestro botón y podemos centrarlo ahí automáticamente. Interesante que los elementos que utilicéis los renombréis para luego en la programación quede claro que estamos accediendo a ellos, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a llamar a este como new post. Y así en programación, fijaos que en blogs aquí ya no sale con ese nombre, es mucho más fácil identificarlos. Muy bien, lo siguiente que vamos a tener es ese portfolio. Cuando trabajamos con bases de datos en Zuncable, fijaos que aquí en elementos tenemos Data Viewer List y Data Viewer Grid. Esto es para acceder a los datos que hay en una base de datos. Vamos a utilizar este modelo, lo arrastramos aquí y vamos a adecuarlo. Fijaos que aquí es súper fácil, trabajar con lo que son los elementos gráficos, mucho más fácil que por ejemplo App Inventor. Y vale, aquí ya lo tenemos. Le hemos dado ese tamaño y fijaros que aquí tenemos esos parámetros. Aquí podemos elegir el data source, es decir, vale, ¿qué base de datos? Zuncable app, aquí lo tenemos. ¿Y a qué tabla queremos acceder? A la única que tenemos, que es table 1. Y aquí tenemos el aspecto que tendrá, o la vista. Fijaos que tendríamos esa vista de título y subtítulo. Pero si hacemos clic aquí, tenemos otras opciones de lo que serían los elementos del portfolio. Y en nuestro caso utilizaremos esta de aquí, ¿de acuerdo? Seleccionamos esa y así es como se van a visualizar. Ahora mismo, como no tenemos nada, pues evidentemente no visualizamos nada, ¿de acuerdo? Muy bien, pues lo tenemos así. Perfecto. Y ahora, lo siguiente que hacemos, ¿qué es? Vamos a indicar de esa tabla, de nuestra base de datos, cada uno de los elementos a qué enlazamos. Pues fijaros que aquí tenemos título, subtítulo, tenemos esa descripción de aquí y además tenemos la imagen. Y fijaros que aquí nos dice, vale, la imagen, ¿a qué columna queremos enlazarla de la tabla? Pues a la que se llama igual, a la que se llama image, que contendrá esa URL. Y hacemos lo mismo con título, hacemos lo mismo con el subtítulo, que será date, que será esa fecha, y la descripción, que será pues esa descripción de nuestra publicación. Y fijaos que así ya lo tendríamos listo, ¿de acuerdo? Ya estaría configurado. Fijaos qué fácil vamos a disponer ya de ese portfolio que estábamos viendo, ya diseñado. Perfecto. Muy bien, pues ya tendríamos esa primera ventana, ¿de acuerdo? Ahora, a continuación lo que vamos a hacer es añadir una segunda ventana. Añadimos una segunda ventana que será esa vista para hacer ese nuevo post. Fijaos que aquí cuando generamos una nueva ventana ya nos sale aquí para que de forma jerárquica aparezcan los nuevos componentes. Pues nos venimos y vamos a colocar un primer botón que servirá para acceder a nuestras imágenes. Pues aquí vamos a indicar, por ejemplo, cargar imagen. Y vamos a adecuar lo que sería ese tamaño del botón. Podéis dar el tamaño que vosotros queráis y lo centramos ahí. Muy bien. Vamos a cambiar el nombre, que será, vamos a poner New Image, por ejemplo. Y a continuación lo que vamos a tener son dos inputs. Aquí tenemos, vamos a verlo aquí, Text Input, uno para el título, será este. Fijaos que aquí sale con un estilo predeterminado. Bueno, esto lo podemos ir cambiando. Damos el tamaño que queramos. Vamos a cambiarle el nombre. Este será el título. Y aquí nosotros, el hint es como el placeholder que podemos tener en HTML, pues pondremos título, para que podamos indicar ese título. Muy bien. Y fijaos que aquí nosotros tenemos el color del texto, tenemos el background color, que esto pues podemos indicar lo que sea blanco, porque ese gris es bastante feo. El hint text color, pues lo podemos dejar así, que es como un texto grisáceo, como placeholder, pues lo dejamos así. El tamaño de fuente, que podéis modificarlo. Aquí abajo bueno, tenéis lo mismo que con el botón, tenéis el tamaño. Y después tenemos el border color, que podemos quitarlo, podemos dejarlo como vosotros queráis, ¿de acuerdo? O podéis decir que sea blanco. Nosotros vamos a especificarlo así. Lo siguiente, pues otro text input. Vamos a darle un tamaño más grande que será para la descripción. Vale, más o menos que esté centrado. Aquí pues vamos a hacer lo mismo. Inicialmente vamos a cambiar para a description. Identificamos correctamente. Muy bien. Y ese placeholder pues pondremos aquí descripción. Para indicar esa descripción. Perfecto. A continuación, pues lo mismo. Pues vamos a especificar el background color que sea blanco. Y
Haremos lo mismo, ese border color, pues que sea también blanco. Muy bien. Y ahora lo que haremos será colocar un botón para publicarlo. Vamos a colocarlo aquí mismo. Vamos a llamar a este botón, por ejemplo, post. Lo llamaremos y le cambiamos su información. Vale, pues venimos aquí y en lugar de botón vamos a llamarlo publicar. Y a continuación otro nuevo botón para ir atrás. En el caso de que no queramos publicar un nuevo post cuando estemos en esta vista, pues bueno, pues apretamos a este botón, que será volver, le llamaremos así. Return, ya que estamos indicándolo en inglés aquí, pues return. Y aquí en text pondremos volver. Vale, ahí cabe el texto perfectamente. Y muy bien, pues ya tendríamos lo que serían los elementos de esa vista. Perfecto. Y a continuación lo que vamos a hacer es la tercera pantalla. Pues apretamos aquí más y así ya tenemos toda esa parte de diseño. Y en esa tercera pantalla nosotros lo que vamos a tener es una imagen y unos labels, unas etiquetas para el texto. Lo que sería la imagen, vamos a arrastrarla, que será la imagen de la fotografía. Vale, pues vamos a indicar este tamaño, más o menos. Perfecto. Y aquí pues se llama image 1, bueno, pues podemos dejarlo como image o image 1, pues si nos deja el 1, pues se queda el 1, ahí estaría bien identificado. Perfecto, aquí en principio no tenemos que cambiar nada de tamaño y demás. Y a continuación aquí arriba vamos a poner un label, que es un texto que contendrá el título de la publicación. Vale, pues lo colocamos aquí. Aquí vamos a renombrarlo como label o dejaremos como title. Vale, aquí indica title 1 por una razón, porque aquí ya hemos indicado un elemento que se llama title. Y fijaos que aunque no esté en la misma ventana, pues es como que no podemos duplicarlo, ¿de acuerdo? Entonces, como pasa eso, aunque no están en la misma ventana, pues diremos title label. Lo dejaremos así. Muy bien. Y aquí, inicialmente, lo que es texto, no queremos que salga nada, queremos que esté vacío y luego ya se cargará lo que es nuestro título. Y aquí podríamos indicarle, fijaos que también podemos cambiar la fuente, esto no lo hemos visto, pero bueno, son opciones básicas. Podemos cambiar para el título lo que es el tamaño de la fuente, para que sea más grande, por ejemplo. Fijaos que aquí tenemos el font style y el font weight, font style para si queremos que sea cursiva. Y en nuestro caso, como tenemos font weight, lo que haremos será que esté en negrita ese título. Lo dejamos así. Perfecto. Ahora, a continuación lo que vamos a hacer es otro label al lado, que es el que contendrá la fecha. Perfecto, pues aquí nosotros indicaremos que se llama date label. Lo dejamos así. Le quitamos también el contenido y este pues podemos dejar lo que es el tamaño. Podemos dejar el estilo que lleva por defecto. Y por último, otro label para el texto de la descripción. Vale, pues vamos a ponerlo aquí. Perfecto. Fijaos, yo este lo he centrado demasiado, lo he pegado demasiado, pues vamos a separarlo un poquito. Lo que es la fecha, pues lo dejamos así. Vale, luego veremos cómo queda. Y aquí es donde se va a visualizar la descripción, por lo tanto cambiamos ese texto por description label y aquí quitamos el texto que contiene. Lo vamos a dejar vacío y aquí tenemos el tamaño de fuente que podemos dejar el que hay por defecto. Podemos hacerlo más pequeño, lo que nosotros queramos. Muy bien. Y por último lo que vamos a hacer es un botón, por lo tanto esto pues vamos a moverlo un poco para arriba porque pondremos un botón para ir a la página principal, para poder salir de esta ventana. Entonces cogemos botón, ponemos aquí, vale, ese botón se habrá quedado que no cabe, entonces vamos a eliminarlo y vamos a cargarlo de nuevo, porque no aparece. Pues he hecho más pequeño ese campo, vale, aparece ahí ahora. Muy bien. Vale, y vamos a ponerlo aquí, vamos a ajustarlo todo esto bien. Y este botón que se llamará return, pero ya teníamos un botón que se llamaba así, entonces return, vamos a llamarlo return screen 3. Vale, y le cambiamos el nombre por volver. Perfecto, entonces ya tendríamos
todos los componentes. Fijaros, en cada una de las ventanas, principal, con el portfolio, segunda ventana, con la publicación de lo que sería ese nuevo post, y tercera ventana con esa visualización de un post determinado cuando hagamos clic sobre la imagen. Muy bien, una vez tenemos esa parte de diseño, nos vamos a ir a la programación. Pues vamos a Blocks y vamos a empezar a trabajar. Nos vamos a la ventana 1 y lo primero será programar ese botón que nos lleva a un nuevo post. Fijaros que aquí tenemos los componentes de nuestra interfaz. De la ventana tenemos lo que serían elementos como básicos, como estructuras de control, bloques para matemáticas, para texto, para crear variables, etc. Y después tenemos características de lo que sería la aplicación, donde podemos acceder a esa cámara, por ejemplo, o nuestra biblioteca, que lo vamos a utilizar, donde podemos generar alertas para nuestra aplicación, donde podemos acceder a los sensores, y después tenemos avanzados para poder acceder a lo que serían las APIs, que en nuestro caso ya están indicadas, para lo que es Cloudinary y demás, que se indican lo que son las características de la aplicación, en esas características generales, pero bueno, podemos acceder al Bluetooth, etc. Muy bien, pues nos vamos a ese botón de New Post, hacemos clic, y lo que vamos a hacer es ese evento de cuando hagamos clic en ese botón, es decir, ¿qué sucede cuando hacemos clic en este elemento? Que si nos vamos a control, vamos a navegar a la ventana número 2, ¿de acuerdo? Para que podamos publicar. Perfecto. De momento dejamos esto así, lo vamos a dejar así. Fijaros que lo que podéis ir haciendo, si nos vamos a diseño, nosotros aquí podemos hacer como una vista previa. Y fijaros que aquí ya podemos ir probando. Si hacemos clic, fijaros que nos lleva a esa ventana. También lo que podéis hacer es instalaros la aplicación de Zoomcable que podéis tener en la tienda de Google o de Apple para poder ver a tiempo real lo que sería nuestra aplicación como la estamos diseñando. De este modo, aquí tenéis esta opción para ir probándola, ¿de acuerdo? Entonces os instaléis esa aplicación y fijaros que fácilmente, haciendo clic sobre lo que sería el proyecto en el cual estáis trabajando dentro de la aplicación móvil, vais a poder disponer a tiempo real de esto mismo que estáis viendo, ¿de acuerdo? Entonces instalárosla porque así es mucho más cómodo. Aunque aquí lo tenemos en la misma aplicación, de este modo va a ser más cómodo, ¿de acuerdo? Y vais a ver el estilo, cómo va quedando. Yo para enseñaros en el vídeo, pues resulta mucho, mucho mejor lo que estamos viendo aquí a continuación. Ya al final, pues veremos cómo ha quedado en el dispositivo móvil, nuestra aplicación. Muy bien, pues aquí fijaros que tenemos el Back to Editing, podemos volver a esa parte de edición sin ningún problema, pero así podéis ir viéndolo. Muy bien, volvemos a bloques y ahora vamos a programar lo que sería la ventana número 2. Es decir, vamos a programar esa forma de poder generar un nuevo post, de poder guardar un nuevo post en nuestra base de datos y subir la imagen a Cloudinary. Muy bien, pues lo siguiente que hacemos es, vamos a acceder vamos a ver New Image, a ese botón para poder cargar una imagen de nuestra biblioteca. Y para ello generaremos una variable. Vamos a crear una variable para guardar esa imagen, para luego meterla en la base de datos. Entonces, fijaos que aquí vamos a inicializar una variable que va a ser global para toda nuestra aplicación y le vamos a poner un nombre, que en nuestro caso será image, y vamos a dejarla así vacía. ¿Por qué? Pues porque dentro de ese evento, al hacer clic, vamos a establecer en esa variable image que recoja desde cámara y media de la librería de fotografía de nuestro dispositivo que recoja la foto que elijamos. Perfecto, y de ese modo se guardaría ahí. Cuando lo probéis en vuestro dispositivo tendréis que dar permiso a Zoomcable para que acceda a vuestra biblioteca de imágenes, evidentemente. Y después, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería publicar. Entonces, para publicar, fijaos que aquí tenemos el botón de post. Vamos a colocarlo a continuación, ese nuevo evento. Y aquí vamos a acceder a esa base de datos. Fijaos que aquí tenemos, si vamos aquí para abajo, Data Sources, hacemos clic, y aquí tenemos ya los bloques para hacer esas consultas a las bases de datos. Fijaos que tenemos el Update, que sería como el Put, tenemos el Get, tenemos el Create Row es un post, tenemos el Delete, es decir, tenemos todas esas opciones o esas acciones CRUD que tendríamos en una aplicación, ¿de acuerdo? De crear, de eliminar, de obtener, de leer o de modificar elementos de una base de datos. Vamos a coger el Create Row, que sería una consulta post,
Y fijaos que aquí nos sale esa base de datos y la tabla con la cual vamos a estar trabajando. Y aquí tenemos esos elementos, el título, la descripción, la imagen y la fecha, ¿de acuerdo? Y cuando se ejecute ese método post, ¿qué es lo que va a hacer mi aplicación? Lo que indiquemos aquí. Podemos redirigirnos a la pantalla principal. Muy bien, pues vamos a indicar qué obtenemos de o qué tenemos que meterle en el valor título. Pues evidentemente lo que escribamos en ese input. Y aquí nosotros tenemos ese elemento y vamos a coger un bloque de lectura y vamos a recoger su texto. Y haremos lo mismo con la descripción. Por tanto, podemos duplicar esto y aquí podemos cambiar por descripción. Y ahí tendríamos eso. A continuación, el valor de la imagen. Aquí tenemos que meter la URL. Vamos a utilizar un bloque que se encuentra en cámara y media y que sirve para poder subir la imagen a Cloudinary y obtener después la URL. Fijaros que aquí tenemos URL from uploaded file. Si nosotros nos ponemos encima, nos dice claramente que es o que tiene que ver con Cloudinary, que dice que sube el archivo a Cloudinary y nos devuelve la URL. Cogemos ese bloque y lo conectamos ahí. Y aquí lo que tenemos que hacer que es coger el valor que tenemos almacenado en la variable image, ¿de acuerdo? Porque es la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, aquí a través de este bloque lo que hacemos es que recogemos la imagen guardada en esta variable, se sube a Cloudinary y obtenemos la URL, que la guardamos en la base de datos. Y por último, vamos a establecer la fecha. Fijaros que si nos vamos a Device, aquí tenemos la hora actual, minuto actual, tenemos más opciones. Fijaos que aquí nosotros podemos seleccionar el año, vamos a duplicarlo, podemos seleccionar el mes y a continuación podemos seleccionar el día del mes. Son los tres datos que necesitamos. Pero como se almacenan como texto en nuestra base de datos, lo que vamos a hacer es concatenarlos. Si nos vamos a text, aquí tenemos este bloque de join que vamos a utilizarlo. Y vamos a añadir lo siguiente. Este lo vamos a quitar. Aquí colocaremos ese slash, esa barra, y vamos a añadirle otros elementos. Perfecto, ahí tendríamos el día, aquí tendríamos el mes y a continuación tendremos el año. Muy bien, necesitaremos en principio esos campos. Entonces vamos a duplicar este elemento y lo que vamos a hacer es conectarlo aquí y colocaremos el día, colocaremos el mes y colocaremos el año. Y de ese modo se guarda en formato de texto. Perfecto. ¿Y qué haremos a continuación? Pues cuando se ejecute esta consulta post, cuando metamos los datos, vamos a hacer que nuestra aplicación nos lance una alerta como que se ha publicado. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí tenemos alerts y podemos añadir las alertas que queramos. Le damos al más y aquí tendríamos la opción de crear una primera alerta. Entonces vamos a establecer un título que será nuevo post creado. Y aquí pues podemos poner un mensaje como que ya puedes verlo en la pantalla principal, por ejemplo. Tenemos aquí text confirmar, que será un botón. Y a continuación tenemos botón de cancelar, que este lo podemos quitar, pero lo podemos dejar así. Y generamos esa alerta. Fijaos que aquí ya nos ha creado una primera alerta que si hacemos clic podemos utilizarla. Y aquí decimos que se muestre. Entonces, vale, pues se va a mostrar esa primera alerta. Y cuando cerremos, cuando le demos al botón de confirmar, lo que hará será que nos va a redirigir a la pantalla número 1. ¿De acuerdo? Y con esto ya tendríamos nuestra vista para hacer nuevos posts, para poder guardar en la base de datos esas publicaciones, ya listo. Ya podéis empezar a probarlo. El siguiente paso será volver a la pantalla 1, porque lo que vamos a hacer es que cuando hagamos clic sobre un post determinado, sobre la imagen de esa publicación, quiero que me lleve esa vista a la pantalla número 3, para verla, pues esa información a pantalla completa. Entonces, lo que haremos será, vamos a crear una nueva variable que podemos llamar ID, porque lo que vamos a hacer es cuando hagamos clic en una foto, queremos obtener el ID de esa foto, para que sea esa en concreto, esa publicación, la que se muestre en la pantalla número 3. Y vamos a acceder a esa vista de datos y vamos a coger ese primer evento, que es cuando hagamos clic en un ítem, en un elemento en concreto, fijaros que me da el ID de esa fila, ¿de acuerdo? Entonces, lo que haremos será, con variables, vamos a establecer
ese dato de row ID. Vamos a recoger ese ID. Y nos vamos a ir a la pantalla número 3. Fijaos que con esto nosotros lo que hacemos es que como esa variable ID es global, porque pertenece a toda la aplicación, desde el screen número 3 vamos a poder acceder a la información que le hemos asignado en este momento. ¿De acuerdo? Entonces le asignamos esa variable global, ese row ID, y nos vamos a la pantalla número 3 para poder visualizarlo. Nos vamos al screen número 3 y aquí vamos a hacer una consulta GET a la base de datos, es decir, vamos a obtener esa información en función del ID que hemos seleccionado. Vamos a crear una variable, que inicializaremos con el nombre de ImagePreview y nos vamos a ir a screen 3 y seleccionaremos el evento cuando se abre esta ventana. ¿Qué sucede? Pues en el momento que se abra quiero que hagas esa consulta. Por lo tanto, nos vamos a variables y establecemos en la variable ImagePreview, vamos a obtener los datos de ese campo image. Fijaros, si nos vamos a Data Sources, aquí tenemos ese getValue, tenemos esa consulta get. Y aquí nosotros lo que vamos a poder hacer es obtener un dato en concreto. Vale, tenemos la base de datos, tenemos la tabla y vamos a indicarle esa image. Pero ¿qué ID? Fijaos, aquí tenemos que especificar ese row ID. Y nosotros lo que habíamos hecho en el screen 1 es que guardábamos en esa variable global ID ese dato en ese momento. Entonces nos vamos a variables y aquí en variables vamos a recoger ese dato que tenemos en la variable ID. Fijaos que así de fácil vamos a poder identificarlo. Y a continuación, vale, ahí tenemos la imagen, lo que haremos será vamos a ver aquí en image 1, vamos a establecer la imagen. Por lo tanto, image 1, ¿qué imagen vamos a recoger? La que haya dentro de esta variable de ImagePreview. Nos vamos a variables y cogemos esa lectura de variable a ImagePreview. Y así, de ese modo, vamos a obtener la imagen y se va a pintar en pantalla. Ahora nos queda el título, la fecha y esa descripción. Pues para ello nosotros lo que tenemos que hacer es irnos a title label, a esa etiqueta, y vamos a establecer ese texto. ¿Y cómo lo establecemos? Pues del mismo modo, vamos a Data Sources y hacemos esa consulta GET. Y aquí nosotros, fijaos que ya tenemos ese título y lo único que necesitamos es indicarle ese ID, el ID de esa fila para que lo recoja. Pues esto lo podemos duplicar porque realmente lo que tenemos que acceder es a la fecha y aquí seleccionamos la fecha, fijaos, el ID es exactamente el mismo, duplicamos y a continuación lo que vamos a establecer es la descripción y recogemos ese dato de ahí, esa descripción, por lo tanto ya estaríamos cargando toda la información que necesitamos. Lo único que nos queda es programar ese botón para volver a la pantalla 1, es decir, cuando presionemos lo que sería ese botón, queremos que nos redirija, que nos navegue nuestra aplicación a la pantalla 1. Perfecto, pues ya tendríamos nuestra aplicación lista para probar. Por lo tanto, con la aplicación móvil de Zuncable vamos a probar nuestra aplicación a ver si nos funciona. Una vez iniciada nuestra aplicación en el dispositivo, vemos cómo evidentemente no tenemos nada publicado, por lo tanto salen esos 3 campos vacíos, fijaros, de nuestra tabla. Si vamos a Airtable y nos vamos a lo que sería nuestra base de datos, que es esta de aquí, pues fijaros que no tenemos nada, evidentemente, y lo que vamos a hacer es publicar. Vamos a darle a ese botón de más, vamos a cargar una imagen, cargamos una imagen, vamos a poner un título, yo voy a hacerlo de modo aleatorio, y una descripción, lo mismo. Y una vez tenemos eso, fijaros que vamos a darle a publicar. Le damos a publicar y aquí nos dice que el nuevo post se ha creado. Le damos a confirmar, nos redirige a la pantalla principal y fijaros que aquí ahora va a aparecer lo que sería nuestra aplicación. Fijaros que aquí ya tenemos, fijaros que aquí estaría, y fijaros que sale nuestra base de datos, importante. ¿Qué vamos a hacer? Como ya tenemos un primer dato, lo que haremos será eliminar. Es decir, podemos eliminar cada una de estas filas, porque no nos hace falta. Y fijaros que nuestra aplicación ahora se va a actualizar. Si actualizamos,
ya va a salir al principio. Vale, pues ahí tendríamos eso. Fijaros que en Image tenemos la URL de Cloudinary. Si vamos a nuestro repositorio, a Media Library, pues fijaros que ahí tenemos esa imagen que acabamos de subir. ¿De acuerdo? Pues ahí lo tendríamos. Perfecto. Vamos a hacer una segunda publicación. Vamos a cargar otra foto de las que tengamos aquí. Vamos a establecer un título, una descripción y vamos a publicarlo. Ahí vemos que se ha vuelto a crear un nuevo post. Muy bien. Y ahí tenemos cómo está publicado. Perfecto. Pues ya hemos finalizado esta lección. Espero que os haya gustado, que hayáis descubierto Zuncable. Fijaos que es muy interesante porque hemos trabajado con bases de datos, hemos trabajado con APIs, en este caso con Cloudinary, para guardar nuestras imágenes. Y bueno, pues espero que continuáis trabajando con esta herramienta que es muy interesante para realizar aplicaciones móviles, aplicaciones nativas. Muy bien, nos vemos en la siguiente lección, en los siguientes vídeos y nada, muchas gracias por vernos.